Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 1 de octubre, iniciando el mes de octubre a las 7 de la noche con 1 minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Durante la jornada de hoy continuaron los cortes de carretera, los bloqueos y las protestas en contra de las propuestas de impuestos que impulsa el gobierno como plan para obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Las cámaras de empresarios turísticos piden a los manifestantes deponer los bloqueos, pues temen que los cortes de carretera afecten la afluencia de turismo nacional durante el próximo fin de semana, una situación que agravaría los problemas económicos que ya atraviesa el sector por la pandemia y por la ausencia de turistas extranjeros. El país firmó un convenio con las compañías farmacéuticas internacionales Pfizer y BioNTech para obtener 1.5 millones de dosis de la vacuna que BioNTech está desarrollando en Alemania. Más adelante en esta edición voy a conversar sobre el tema con el epidemiólogo Juan José Romero. Son días de una agenda noticiosa agitada, así que vayamos en este momento a ver nuestros titulares. Adelante. Protestas contra más impuestos continúan y se reportan focos de violencia y afectación a los sectores productivos. Las cámaras de turismo del país piden deponer los movimientos de huelga, pues esto podría entorpecer las salidas del turismo local este fin de semana y golpear aún más al sector. Nuestro país firmó un convenio con 2 compañías farmacéuticas para obtener 1.5 millones de vacunas contra la COVID-19. El Instituto Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de que se forme una tormenta tropical cerca de Costa Rica. Los transportistas atrapados por los bloqueos en la ruta 27 aseguran que esperaron más de 5 horas para poder pasar. Este movimiento tiene más de 2 días ya en la carretera. El compañero Andrés Ortiz nos informa en vivo desde Caldera. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo acaba de mencionar, estamos en vivo en Caldera, uno de los puntos que desde ya más de 2 días se mantienen aquí realizando la manifestación y también el bloqueo en este punto donde nos encontramos. Esto es específicamente donde se encuentra también la entrada al puerto de Caldera, donde ustedes pueden ver en este momento que hay bastantes camiones que se han puesto de manera cruzada en la autopista o en la vía para evitar precisamente la circulación por este punto. Sí somos claros en que durante esta tarde hemos visto que el transitar, por ejemplo, de patrullas, de ambulancias, sí es permitido. Han hecho una circulación controlada de ese tipo de vehículos de emergencia, por lo menos en este punto donde nos encontramos, y lo hemos podido presenciar. Hasta las 6 de la tarde, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, informaba que se mantenían 51 puntos de cierres en todo el país a raíz de estas manifestaciones que iniciaron el día de ayer y hacen el llamado para que se dé la deposición de este movimiento y levantar precisamente los bloqueos en carretera. Michael Soto, ministro de Seguridad, también señaló que se han presentado algunos incidentes entre ayer y hoy que ha ameritado la intervención de la fuerza pública específicamente por situaciones que se han dado entre conductores y manifestantes, o también como se pudo ver en videos que circularon el día de ayer muy cerca del aeropuerto Juan Santamaría, donde un vehículo atropelló a uno de los manifestantes que intentó precisamente parar este vehículo de carga liviana. Vamos a ver las declaraciones primero de Michael Soto, ministro de Seguridad, que dio en horas de la tarde. Bueno, lamentablemente en estos 2 días de manifestaciones hemos tenido una serie de eventos que no deberían ser y no deberían ocurrir. Por ejemplo, donde un manifestante amenazó con un machete a una persona que quería pasar por un retén.
por ejemplo, en algunos retenes donde han parado ambulancias y los manifestantes las han revisado. También se ha impedido el que lleguen algunas muestras de laboratorio de la Caja Costarricense del Seguro Social a su destino, y también una situación que se dio en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría, donde un manifestante fue majado por un vehículo y bueno, lamentablemente a esta persona se le fracturó su pierna. Como les decía, nosotros hemos podido presenciar que el flujo de vehículos de emergencia, ejemplo patrullas o ambulancias acá, es regulado, los dejan pasar, pero los más afectados en este caso por el bloqueo aquí en la ruta 27, en este punto, son los transportistas, los camioneros. Conversamos esta tarde con algunos de los que están todavía en la fila de camiones que están acá antes de llegar a Caldera. Algunos nos decían incluso que tenían hasta 5 horas. Pudimos hablar también con un salvadoreño que nos mencionaba que tenía 18 horas para poder llegar a Peñas Blancas y que esperaba que pudiera pasar por la vía para llegar hasta Peñas Blancas y continuar su camino hacia El Salvador. Veamos. Para Sarmar tengo 5 horas de estar parado aquí en el mismo sitio y no se mueve. ¿Sarmar aquí en Punta? Exactamente, sí señor. ¿Qué productos lleva o más bien iba a recoger? Voy a recoger más bien. ¿Qué iba a recoger? No sé qué carga me iba a echar ahí en Sarmar. ¿Y de ahí para dónde? Para Gormar, para el CEDI, Gormar, aquí para el Coyol. Para el Coyol. Sí señor. ¿Y ahora qué? ¿Esperar que abran? Esperar en Dios a ver cuándo abren o qué. Lo que Dios diga, porque ya con esto aquí, sinceramente, aquí no hay ni a dónde comer, no hay ni a dónde bañarse. Aquí estamos a la intemperie, a lo que Dios quiera, nada más. Bueno, hoy hace un ratito, hace como una media hora o un poquito más. ¿Hacia dónde le va? Hacia Punta Arenas. No iba a Pozo Azul, pero ya no llego. Entonces voy hacia Punta Arenas. ¿Ahí se queda? Sí, me quedé hasta las 10 de la noche. Cuéntanos, ¿cuánto estuvo el tiempo ayer afectado? 6 horas, más o menos, sí. ¿Dónde exactamente? En el lado de San Ramón, en la pura bomba de San Ramón. 6 horas estuvo. Sí. ¿Cómo hizo para poder pasar? Abrieron espacios. 40 minutos, Ajá. tengo poco de haber llegado. ¿De dónde viene? De Guapile, ¿De Guapile. va? Para Salvador. Para El Salvador. Para Salvador, vamos. Escucho, sos extranjero. Sí, soy extranjero. ¿Hace cuánto está en el país? ¿Se ha topado con esta situación de las manifestaciones? El día lunes ingresé yo y el detalle ahorita son que solo nos dan 5 días, ¿verdad? Y esto sí nos complica, ¿verdad? Y como muchas veces migración no entiende de razones, le explicamos esto y lo que hacen es siempre multarnos, ver la aflicción que llevamos, ver la preocupación, ¿verdad? Claro, usted hoy está saliendo del país ya para continuar su camino hacia El Salvador. Hacia El Salvador, correcto, ya voy de camino ya para El Salvador, voy hacia Peñas Blancas. ¿Y esta es la primera que se topa de manifestación? Es la primera, sí, la primera. En San José había una por el aeropuerto, pero estaban dejando pasar. Aquí es que me vine a topar que ya no dejaron pasar, ¿verdad? Precisamente sobre este tema en particular, también ya las cámaras han expresado la solicitud que hacen a los manifestantes de no bloquear el paso de los transportistas, situación que afecta, por supuesto, todo el tema productivo del país. Veamos. Bueno, desde UCAEP vemos con gran preocupación la tensión social que está viviendo el país en este momento y hacemos un llamado obviamente al gobierno de la República para que cumpla con su mandato constitucional, convoque al diálogo y deponga el bloqueo que tanto está afectando a todo el país, es decir, a los trabajadores, a los exportadores, a la gente que va a su trabajo, al pequeño agricultor que está llevando su comida a los negocios, en fin. Creo que es un llamado obviamente al gobierno que urja al diálogo y levanten el bloqueo lo más antes posible. Una de las grandes luchas que tuvimos como Cámara de Comercio del año pasado fue que se aprobara el proyecto de huelgas. Esos 100 días que nos provocaron 76% en afectación de nuestros negocios y un 25% en pérdidas, no lo podemos volver a repetir, y menos en pandemia. Entonces el llamado que hacemos a los ciudadanos o a quien se quiera manifestar, que lo haga, porque es un derecho que tenemos, pero que no afecte a personas y menos a empresas, porque hoy la tarea que tenemos como país es salir adelante.
Bien, también esta tarde hablamos con Mauricio González, quien es de la Asociación de Pescadores de Palangre y también uno de los representantes acá del movimiento específicamente en Punta Arenas. Él nos decía que lo que están solicitando es que se abra la mesa de diálogo sobre el tema en particular de la propuesta de más impuestos en el país y que por supuesto ellos además tienen otros temas que afecta al sector pesquero aquí en la zona de Punta Arenas. Veamos. Que nos disculpe, pedir disculpas como seres humanos porque sabemos que están saliendo afectados. Pero aquí el responsable de esto se llama Carlos Alvarado y la administración del Bicentenario. No hay otro nombre. Nosotros no estamos aquí con gusto. Toda esta gente que está aquí lo que hace es trabajar en ese mar que usted ve, sacar el sustento diario, sus necesidades socioeconómicas de ahí. Pero hoy en día no nos dejan trabajar o le limitan ese esfuerzo de trabajo. A nivel nacional, Costa Rica le está pidiendo a Carlos Alvarado no endeudar más el país. Costa Rica le está pidiendo a Carlos Alvarado, por favor, no meter más impuesto al pobre como lo está pretendiendo y como lo dijo en Consejo de Gobierno en Punta Arenas, que la única solución es pedir préstamos y pagar impuestos. Bien, vamos a ver también imágenes en vivo en este momento con el camarógrafo Alexander Vargas de cómo se mantiene acá el bloqueo en la ruta 27. Vemos ya bastantes camiones que están apostados, como les decía, en toda la vía, y vamos a pedir al camarógrafo que nos acerquemos también un poco precisamente por este sector, que es ya donde la gente se encuentra. Esto es en la vía principal hacia el sector que ustedes pueden ver en este momento, muy oscuro al final, pero es donde la mayoría de las personas que llevan ya más de un día se encuentran acá precisamente realizando la manifestación y los camiones bloqueando completamente la vía. Lo que les decía, ese punto es utilizado para pasar ambulancias, patrulla, lo hemos podido ver, y también ellos se mantienen acá ya desde hace bastante rato. Por último, nada más, le decimos al compañero que se vuelva para que veamos también un poco el otro sector, el sentido que sería de Punta Arenas o de Caldera hacia San José. Es así precisamente como se encuentra en este momento en vivo a esta hora de la noche aquí desde Caldera, la manifestación que se mantiene, por lo menos en este punto, uno de los 51 puntos que se mantienen en este momento con manifestaciones o bloqueos, según lo que han dado a conocer las autoridades, y como lo escucharon también, ellos se van a mantener acá hasta que puedan tener ya una mesa de diálogo con las autoridades. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Caldera en vivo. Regreso con usted al estudio allá en La Bruca. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Precisamente en otra perspectiva de la misma protesta, largas filas de camiones, apoyo de los ciudadanos y hasta quema de llantas fue el panorama en los bloqueos de Pérez Celedón. El periodista Johan García de TV Sur, Canal 14, con el reporte desde San Isidro del General. Gracias. Aquí en Pérez Celedón continúan las manifestaciones, 2 puntos específicos, uno en el sector del puente del Jilguero y otro en la Fortuna de San Pedro. Esto ha provocado gran cantidad de filas de vehículos, en especial camiones que tienen muchísimas horas esperando continuar con su recorrido. Filas extensas en ambos sentidos. Camioneros que llegaron desde temprano del miércoles y a estas alturas del jueves siguen esperando continuar con su destino. Es la realidad que se vive en Pérez Celedón debido al bloqueo en el puente sobre el río Jilguero en San Isidro del General. Me parece bueno lo que están haciendo, pero que en verdad logremos algo, que no sea solo para hacer vandalismo y todo lo demás. Por ejemplo, anoche aquí anduvieron gente haciendo daño, delincuentes, y la policía brilla por su ausencia. Por ejemplo, yo estoy aquí en Pérez Celedón y me indigna de que todo el pueblo se moviliza, no se bloquean calles, solamente la principal para los furgoneros, el pueblo sigue igual, taxistas, buses, la gente. Se debería cerrar los accesos a los pueblos para que se paralice el pueblo, no solo los trabajadores de rutas nacionales. Con el paso de las horas, se espera que las filas se hagan más extensas en el Valle del General. Y las personas que tienen que viajar en bus tienen que caminar también más de 1 kilómetro, pero dicen que no importa caminar porque ellos apoyan este movimiento. Los buses que tienen que ingresar a San Isidro del General se quedan en la zona del Brasilia. Los usuarios tienen que caminar un buen tramo.
Pero las personas consultadas por TV Sur Canal 14 este jueves ven con buenos ojos la manifestación de protesta que se realiza en el puente sobre el río Jilguero y que tiene el paso obstaculizado. Está lleno, está bueno, ya es suficiente. No quieren amarrarse la faja, quieren que todos paguemos los platos rotos. Lo necesario es reducir el gasto público y quitarle los privilegios a esos que tienen pensiones de lujo. Que tenemos que unirnos como pueblo, representando Pérez Celedón. ¿Sí? ¿Está totalmente de acuerdo? Claro que sí. Pero con gusto, porque no es justo. Fui una de las que puse el dedo para el presidente. Y la verdad que me siento muy avergonzada. Y lo que ayer le dijo la diputada, yo ya le he agarrado y vuelo. Y no pongo más la cara en el país, porque aquí nos está dejando. Y los culpables somos nosotros. Cueste lo que cueste, ¿no? Ya mucho abuso, mucho impuesto para la gente pobre. Pero no se fijan en los ricos, que son los que tienen que pagar. Nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber impuestos, pero con justicia. Los generaleños consultados apoyan este movimiento. Y durante esta tarde se presentó esto que vemos en las imágenes, otro bloqueo en el sector conocido como el de Relleno, aquí a la salida de Pérez Celedón, donde también hubo quema de llantas, intervinieron bomberos y fuerza pública y la situación fue controlada sin problemas y la vía quedó habilitada también durante esta tarde como parte de estas manifestaciones en Pérez Celedón. Este fue un reporte de Johan García Gómez de TV Sur Canal 14 para Costa Rica Noticias. Muchas gracias a Johan García por este reporte. Los empresarios turísticos y Canatur solicitan suspender los bloqueos durante este fin de semana para evitar que se afecte el turismo nacional y el foráneo. El sector turismo y la Cámara Nacional de Turismo manifestaron estar en contra de más impuestos para el turismo nacional y los ciudadanos. Este sector le solicitó a quienes protestan contra los tributos y el préstamo del Fondo Monetario Internacional suspender durante el fin de semana los bloqueos, según indicó el miembro de la Junta Directiva de Canatur. Desde Canatur estamos 100% de acuerdo en no más impuestos, mas sin embargo le pedimos a la población respetuosamente que hay un sector muy afectado. El turismo viene saliendo una temporada cero por muchos meses y las personas se tienen que desplazar a sus destinos. Hay muchas familias costarricenses dependiendo de esto. Por su parte, el representante de la Cámara de Turismo de Quepos recordó que este sector ha sido muy golpeado en los últimos meses. Creemos que no es necesario afectar a una industria como el turismo, la cual ya se encuentra bastante devastada. Por eso de verdad les pedimos no afectar con los bloqueos a los turistas que nos visitan este y los demás días de esta semana. Hay mucha gente que no tiene trabajo y que necesita trabajar y depende de esos turistas que nos van a visitar. Los empresarios turísticos aseguraron que comprenden el sentir de quienes han protestado. Sin embargo, de seguir con las manifestaciones en las carreteras el fin de semana, se prevén cancelaciones de reservas y la pérdida de actividades programadas. Confirmamos que estamos en completo desacuerdo con los nuevos impuestos que se desean establecer en Costa Rica. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las personas que han estado haciendo bloqueos en estos días para que realmente hagamos conciencia de que con esta acción los únicos que estamos siendo realmente perjudicados somos nosotros los costarricenses. No creemos que bloqueando calles sea la solución para reactivar la economía costarricense. Limón depende del turismo. Por eso les pedimos respetuosamente que este fin de semana no hayan bloqueos para que nuestros turistas puedan llegar a las playas y a los hoteles. Del turismo dependen más de 600,000 personas, recordó el vocero de los guías de turismo, quien se unió al llamado. Que establezcamos diálogos en los cuales podamos llegar a un acuerdo a nivel nacional, en los que el país pueda progresar sin tener que seguir pagando tantos impuestos, en los que podamos empezar a trabajar y generar esos frutos que siempre nos han hecho ver a nivel internacional como un país de paz y muy trabajador.
El sector también expresó su preocupación por los retrasos que pudieran tener los extranjeros para tomar sus respectivos vuelos en caso de que haya bloqueos este fin de semana. El presidente de Canatur, Rubén Acón, instó al mandatario Alvarado para que atienda con diligencia el malestar ciudadano y establezca, sin más demora, los canales de diálogo para lograr acuerdos y soluciones a estos conflictos. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos ahora a ver el estado del tránsito en la ciudad capital. La primera imagen que nos llega es de Heredia, la ruta 1, en el sector del Colegio de Castella. Una densa neblina en la carretera, congestión vial entre los vehículos que ingresan a la zona de Barrial de Heredia, en dirección a Barrial de Heredia. En la otra dirección, el tránsito se nota fluido. Nos movemos ahora hacia San José, en la ruta 27, en el sector de La Sabana. Se ve la ruta, el tránsito despejado, superficie de rodaje en buenas condiciones y un poco de visibilidad reducida por neblina. Movemos ahora la cámara hacia Heredia, en la ruta 1, en el sector de Real Cariari, en la zona donde se inundó esta semana. El tránsito se ve completamente fluido, muy pocos vehículos en la carretera, la superficie de rodaje en perfectas condiciones. En la rotonda de la Y, en San José, circunvalación, hay un poquito de demora al ingreso, pero es más que nada por la circulación en rotonda. Eso sí, la superficie de rodaje está húmeda y hay un poco de neblina que disminuye la visibilidad. Circular con precaución por la Y en San José. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. A las 7 de la noche con 23 minutos hacemos el primer corte, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Nuestro país firmó un convenio con 2 compañías farmacéuticas para obtener 1.5 millones de vacunas contra la COVID-19. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Un especial de animación nos espera en Cine en Cortos, el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INA, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Disfrute el sábado 3 de octubre de la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la música de Johann Sebastian Bach, Benjamín Gutiérrez y Astor Piazzolla. A las 7:30 de la noche, solo aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Banco Popular presenta el tipo de cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver en este momento la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar ya se sitúa en la compra y en la venta por encima del umbral de los 600 colones. Rompió esa barrera. En la compra, el precio del dólar para hoy, 601 colones con 71 céntimos. En la venta, el precio del dólar, 607 colones con 93 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. En medio de denuncias por abandono, pobreza y sin acceso a una pensión, se conmemora el mes del adulto mayor, que más que una celebración es una oportunidad para hacer conciencia. La periodista Ana Marta Arce nos amplía desde Alajuela sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. En el mes de octubre se conmemora al adulto mayor. Sin embargo, datos del INEC revelan que un 33% de esta población no cuenta con pensión y un 22,9% viven en condición de pobreza. Veamos la siguiente información que hemos preparado. Ya, yo tengo como 3 años de solicitar la pensión, pero hasta este momento no me han dado ninguna solución. Y yo por eso he tenido que salir, como dicen, a trabajar, aunque sea un día, 2 días, por lo mismo, ¿verdad? Porque ya la pensión me la han rechazado, no me han dado ninguna respuesta. Ella es doña Julia Ruiz, de 68 años de edad, vecina del precario Santa Fe, en Dulce Nombre de Alajuela. Ella es una de muchos adultos mayores que viven en una situación compleja. Pese a su edad y debido a su situación económica, ha tenido que trabajar como empleada doméstica. Sin embargo, por la pandemia no pudo seguir laborando. Por ahora pide dinero prestado para poder hacer tamales y venderlos y de esta manera hacerle frente a sus gastos. Según nos comentó, intentó en varias ocasiones solicitar el bono proteger, pero no lo ha recibido. Afirma que en este mes, más que una celebración, es hacer conciencia a la ciudadanía. Ya, yo lo único que le puedo decir es que tengan conciencia con los adultos mayores, porque definitivamente no podemos trabajar. Ya a las edades de nosotros, no podemos. Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social, el abandono y el trato y calidad de cuidado de esta población son parte de las denuncias más frecuentes que recibe la Defensoría de los Habitantes. Las denuncias que se hacen ante la Defensoría de los Habitantes por violación al derecho de circulación, sobre todo el problema del transporte público, que es uno de los mayores problemas de los mayores, digamos, abusos que se hace contra la persona adulta mayor. También tenemos las reformas al programa del rating no contributivo, que permitió a las personas adultas mayores en situación de pobreza aumentar las denuncias, ¿verdad?, por atrasos en las resoluciones a su pensión. El programa Construyendo Lazos de Solidaridad y Puente al Desarrollo también hacen transferencias a las personas adultas mayores vulnerables, que en esos programas hemos tenido mejoras en la cobertura, denuncias sobre atrasos y excesos de trámites y problemas, y denuncias también cuando hay problemas de inequidad en la asignación de recursos. Otro de los espacios en donde hemos podido, digamos, hacer cumplir estos derechos de las personas mayores es las denuncias que se hacen ante la Defensoría de los Habitantes, sobre todo en el tema del abandono de las personas mayores en los hospitales, que es uno de los problemas más graves en cuanto a lo que es el abandono, ¿verdad? Muchas veces dejamos a la persona adulta mayor en el hospital, las familias, y se les olvida que también tenían que volver y recuperarlos para su familia, sino que los dejan ahí en situación de abandono. Las barreras para recibir el bono de la vivienda, que en muchas ocasiones se les pide una tramitología bastante amplia y no es posible para la persona mayor el conseguirla. Las limitaciones al acceso a los programas de red de cuidado, también no solamente por la limitación del programa, sino también por las limitaciones económicas que tiene el mismo programa, ¿verdad?
Según datos del INEC, un 14,4% de los adultos mayores viven solos, un 22,9% están en pobreza, un 6,8% han recibido rehabilitación en el último año, un 33% están sin pensión, un 34% tienen una percepción de calidad de vida de los últimos 30 días de regular a mala y un 43% ha experimentado manifestaciones de violencia. Un 43% de los habitantes de Costa Rica de 65 años y más reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Y este porcentaje es mayor entre los hombres que entre las mujeres, en este caso, siendo la violencia verbal y física las que se identifican como principales. En cuanto a enfermedades de alto riesgo, el INEC revela que el 59,7% de la población adulta mayor padecen de presión alta, un 28% de diabetes, un 16,1% de enfermedades del corazón, un 13% de enfermedades respiratorias y un 9,5% de cáncer. La expectativa de vida a la edad de 65 años en 1980 era de 15,5% con una población de 101.966 adultos mayores. En el 2000, la expectativa de vida era de 19,64% para una población de 206.767, mientras que en el 2020 la expectativa de vida es de 21,41% con una población de 453.078 personas. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tenemos de momento desde Dulce Nombre de San Isidro de Alajuela. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más información. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce con este completo informe sobre la lamentable situación que viven muchísimos adultos mayores en nuestro país. Costa Rica firmó un convenio con 2 compañías farmacéuticas para obtener 1,5 millones de vacunas contra el COVID-19 cuando estén listas. El acuerdo permitirá que nuestro país reciba 3 millones de dosis, con lo que se podría tener una cobertura para otorgar 2 aplicaciones y cubrir a 1.5 millones de personas, con prioridad a quienes tengan factores de riesgo. Este convenio con las farmacéuticas BioNTech y Pfizer se suma a otras gestiones que realizó el gobierno con COVAX para obtener más vacunas e inmunizar a un total de 2.5 millones de personas. El gobierno de Costa Rica va a recibir, y lo que se firmó fueron 3 millones de dosis. Son 2 dosis por habitantes, así que estaríamos asegurando 1,5 millones de habitantes vacunados, más 1 millón de habitantes por medio del mecanismo COVAX. Estaríamos asegurando a este momento 2,5 millones de personas vacunadas, que cubrirían por el momento a la población de riesgo. No es el único acuerdo bilateral que se está negociando, así que tendremos que ver el desarrollo de futuras negociaciones. Esta compra se lograría mediante el Fondo Nacional de Emergencias por la vía de excepción, que permite la Ley de Emergencias 8.488. Incorporó dentro de las acciones correctivas o de recuperación la adquisición e implementación de las vacunas. No solo está incorporado el proceso de compra, sino que además se incorporan los elementos adicionales que requerirá en su momento la Caja Costarricense del Seguro Social para poder desarrollar una campaña de vacunación con el mayor alcance posible. Esto implica, además de la adquisición de las vacunas, las eventuales adquisiciones de equipos necesarios para esta debida implementación de conformidad con los requisitos técnicos que exija cada una de las casas farmacéuticas para los productos que entreguen. A petición del gobierno costarricense, las entregas se realizarán progresivamente durante el 2021, iniciando en el primer trimestre de ese año, sujetas al éxito clínico y la aprobación regulatoria local. Para este 1 de octubre, el país registró 1.068 casos nuevos de COVID-19. Costa Rica firmó un acuerdo con la farmacéutica internacional Pfizer y con la compañía alemana BioNTech para comprar 1,5 millones de vacunas que estas firmas están desarrollando. Para analizar este anuncio, voy a conversar ahora con Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, don Juan José. Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ernesto, para servirle. Hay varias vacunas en desarrollo en China, Estados Unidos, Alemania y en el Reino Unido. Esta es la alemana. ¿Qué sabemos de esta vacuna? ¿Qué características tiene? De este prototipo de vacuna. Pues todavía no está. Bueno, efectivamente, como usted lo dice, tenemos varias vacunas candidatas y tenemos haciendo fila dentro de las que ya están en fase 3, en fase de ensayo clínico 3, tenemos la de Pfizer, la de BioNTech, la de Moderna de los Estados Unidos y la de Oxford con AstraZeneca. Dicho sea de paso, la última que le acabo de mencionar, la de Oxford y AstraZeneca, la Comisión Europea de Medicamentos va a hacer una revisión rápida de cuáles son los resultados que han estado obteniendo, porque precisamente están intentando ver de qué forma sale lo más pronto posible al mercado, pero no quieren hacerlo sin tener la mayor certeza de eficacia y seguridad. Entonces tenemos estas vacunas, son vacunas que están utilizando la metodología o el mecanismo del vector, de utilizar un virus como vector, y entonces lo que buscan es ofrecer una respuesta inmune segura, porque es un virus que como quien dice, utiliza a otro virus como vehículo, sin producir la enfermedad, pero sí produciendo un cierto nivel de infección que despierte el sistema inmunológico en sus dos partes que son fundamentales. Una parte que es produciendo anticuerpos neutralizantes contra el virus, que sería la primera línea de defensa producida por la vacuna, y la otra que es quizás una que se habla muy poco, pero es muy importante, que es la de las células de memoria. Las células de memoria son fundamentales porque los anticuerpos tienen una vida corta, no duran para toda la vida. De hecho, con los coronavirus se ha estudiado y aparentemente estos anticuerpos neutralizantes no sobrepasan muchos meses. Entonces es fundamental que produzcan células de memoria para que cuando se enfrentan con el virus en el campo, rápidamente lo reconozcan y se produzca ese mecanismo de reproducción rápida y de producción rápida de anticuerpos neutralizantes para que vayan a controlar la infección. Recordemos que la vacuna no previene infección, sino que lo que previene es enfermedad. Así es. Entonces, estas células de memoria serían una especie de centinelas que el cuerpo tiene, que cuando detectan la infección llaman a los anticuerpos que ya el cuerpo había aprendido cómo generar contra este virus. ¿Así funciona? Bueno, en realidad estas células tienen en su cobertura una serie de, una serie de partecitas que son capaces de reconocer a muchos agentes, a virus, bacterias, y en el momento en que estas células reconocen que entra el virus, entonces le dice, ok, aquí está este virus y necesitamos producir anticuerpos para que controlen a este virus, y entonces activan todo el mecanismo para producir estos anticuerpos. Entonces la célula se convierte en una fábrica de anticuerpos. De estas células hay muchas y lo que se busca es que la vacuna produzca muchas de estas células para que precisamente después se produzcan muchísimos anticuerpos que vayan a neutralizar al virus, en este caso al coronavirus, al SARS-CoV-2, para neutralizar la infección, recordemos, de manera que no produzca enfermedad severa. Ahora, la información habla de 1,5 millones de dosis. En Costa Rica la población ronda los 5 millones de personas. ¿Alcanza?
Bueno, precisamente estuve haciendo unos números muy rápidos después de que me cursaron la invitación. Y bueno, estamos hablando de, por el acuerdo bilateral directo con Pfizer y con BioNTech, de 1.5 millones de vacunas, son 2 dosis por persona, pero también está el mecanismo de COVAX, por el cual se está intentando conseguir 1 millón de vacunas más. Esto nos daría prácticamente para la mitad de la población. Ahora, el señor ministro, bueno, y también el señor viceministro nos han hablado de vacunar a la población de riesgo. Ahora, ¿qué es la población de riesgo en Costa Rica? Bueno, resulta que nosotros estamos hablando de que la población de riesgo es la hipertensa, la obesa, la diabética y la que tiene 60 años o más. Definitivamente, si nosotros vemos la población mayor de 60 años, son cerca de 700,000. Si hablamos de diabetes mellitus, en la población en general tenemos cerca de un 16%. Por lo tanto, esas vacunas cubren, aunque a pesar de después de los 65 años tenemos casi un 30% de población con diabetes. Si hablamos de hipertensión, tenemos cerca de un 40% de gente hipertensa arriba de los 40 años. O sea, creo que los 2,5 millones de vacunas son lo que se necesita para tener una primera línea de defensa contra el coronavirus. Entonces, digamos que iríamos, pienso yo, desde el punto de vista de la enfermedad y de la severidad de la enfermedad, estaríamos cubriéndonos por ahí. Eso representaría más o menos un 50% de la población. Y de aquí a que esté lista esa vacuna, probablemente Costa Rica ya tenga entre un 8, 10, 12% de su población que haya sufrido la infección de manera natural. Por lo tanto, estaríamos tal vez y de una manera bastante, digamos, yo estoy hablando de una manera muy aproximada, entre un 55 y un 60% de la población ya con algún grado de inmunidad. Eso sería fantástico si se logran conseguir esa cantidad de dosis de vacunas. Nada más, don Ernesto, es que es muy importante, en la nota se mencionaba de que hay que comprar las vacunas, pero también toda la logística que eso implica, porque estas vacunas tienen un leve problemita, y es que las temperaturas de preservación son ultra bajas. Las temperaturas son de menos 20 a menos 70 grados, dependiendo de la vacuna que sea. Las vacunas corrientes, las que andan los ATAPs en sus hieleritas o las que están en las farmacias en refrigeradoras, se mantienen a 4 o 7 grados centígrados. Por eso son fáciles de transportar, por eso son fáciles de tener en estas instalaciones. Estas requerirán de congeladores especiales y de un proceso bastante meticuloso de descongelamiento y de aplicación inmediato, lo cual requiere también de un entrenamiento un poquito particular. Entonces, tiene sus bemoles la vacuna. Claro, este dato que aporta don Juan José no es menor. Alcanzar una temperatura de menos 20 grados es algo bien complicado de hacer y de mantener la cadena de frío desde que la vacuna sale hasta que llega y finalmente se le aplica. Ahora, en estas modelaciones, qué interesante estas modelaciones que usted hizo entre la compra, el acuerdo y las enfermedades naturales, andaríamos para el primer trimestre del año que viene rondando el 60% de la población ya inmunizada. Aún estaríamos lejos de alcanzar la inmunidad del rebaño, ¿es correcto? Bueno, tal vez para hacer una aclaración, yo no veo, sinceramente, yo no veo saliendo las vacunas estas, digamos, en lo que resta de este año.
y en el momento en que las vacunas se les dé el visto bueno, ya sea por la Agencia Europea de los Medicamentos o por la FDA en los Estados Unidos y con el visto bueno también de la OMS, apenas lo que estamos diciendo es que ya se pueden comenzar a producir y distribuir, pero estamos hablando de producir y distribuir aproximadamente 4.000 millones de dosis de vacunas para todo el mundo. Entonces, yo creo que Costa Rica, siendo muy optimistas, estaría recibiendo vacunas ya bastante entrado el primer semestre del año 2021. Entonces, podríamos pensar que si se dan estos escenarios optimistas, se iría cubriendo esta vacunación por ahí de finales del primer semestre y los inicios del segundo semestre. Pero también es toda una logística, como estamos hablando, vacunar 2,5 millones de personas, porque hay que recordar que Costa Rica, si bien es cierto, tiene esquemas de vacunación para niños y también cuando se trabaja con las vacunas para las gripes estacionales, jamás estamos hablando de millones de personas que se tienen que vacunar en un periodo tan corto. Entonces también esa es otra logística que es muy importante de tomar en cuenta. Entonces, yéndome a su respuesta, creo que esa inmunidad la iríamos consiguiendo, o sea, esa inmunización por medio de vacunas más la enfermedad que se da en forma natural, de un 55-60% la iríamos logrando, si todo va bien, a finales del 2021. Y estaríamos un poquito lejos, pero un poquitito, de la inmunidad de rebaño. Sin embargo, tendríamos cubierta a la población más problemática, que eso es lo que deseamos, porque no queremos enfermos ni muertos, y precisamente ya hemos visto que la población mayor de 40 años, obesa, hipertensa, diabética y principalmente hombres son los que más sufren los problemas de la enfermedad. Tenemos la luz del túnel a la vista, pero todavía nos espera un 2021, un fin de año y un 2021 de mucha batalla. Las cifras que usted nos ha dado nos ponen en evidencia la magnitud del problema que tenemos. Producir 4.000 millones de dosis de vacunas, transportarlas a esas bajas temperaturas, distribuirlas y hacer un plan de vacunación masivo es una operación titánica. Así que estamos advertidos y preparados. Don Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, muchas gracias por darnos contexto. Sí, con muchísimo gusto. Y mientras tanto, si me regala 30 segundos, don Ernesto, claro. Mientras tanto tenemos la protección a la mano. La vacuna es una esperanza, pero lavarnos las manos, usar la mascarilla y no romper la burbuja social nos puede llevar de aquí a allá con cierta seguridad. Entonces no abandonemos esas prácticas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. El Instituto Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de que se forme una tormenta tropical cerca de Costa Rica. Raxa 1311 es la plataforma que le hace más simple su día. Con una llamada puede realizar trámites de SICOP y hacer negocios con el Estado. Llame al 1311 y descubra todo lo que puede hacer por usted. Que su vida sea más fácil. Eso hace Raxa. Un documental sobre un grupo de personas que se juegan la vida para sacar el sustento de sus familias por un preciado metal. Cada gramo de oro cuesta mucho sacarlo. Es un mineral que es preciado y nadie sabe lo que cuesta. Coligallero.
Toda la vida él ha sido colegallero, él sí ha sido colegallero, no estudió. Ese hombre se va, está sin un 5 y se va a orear y trae plata. El jueves 1 de octubre a las 10 de la noche y el 4 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. En nuestro espacio Arte 13, disfrute de un concierto con uno de los coros con más trayectoria en nuestro país. Coro de Cámara Surá. El domingo 4 de octubre a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a hacer un repaso del reporte epidemiológico para hoy, jueves 1 de octubre. 1.068 nuevos casos confirmados hoy. La cantidad de casos acumulados llega a 76.828 personas, de las cuales ya se han recuperado de la enfermedad, han logrado vencer el COVID 39.843 personas. En este momento la caja registra una cantidad de personas internadas en los hospitales públicos de 572 pacientes relacionados al COVID-19. De ellos, 221 personas requieren cuidados intensivos. Lamentablemente, tenemos 13 fallecidos por causas asociadas al COVID en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llega a 917 personas. El Instituto Meteorológico Nacional advirtió sobre la posible formación de una depresión tropical a principios de la próxima semana en el Mar Caribe. Para hoy jueves se reporta una ola tropical sobre el Caribe en Nicaragua que podría desplazarse. Precisamente el Centro Nacional de Huracanes aseguró que las condiciones son propicias para el desarrollo de esta depresión tropical. Según los expertos independientes de este fenómeno, a partir del viernes y durante el fin de semana podrían presentarse fuertes aguaceros en el país. Un amplio disturbio en el Mar Caribe cerca de las costas de Nicaragua se mantiene y tiene un alto potencial de desarrollo en un ciclón tropical. El mismo puede dirigirse hacia el nor-noroeste, enrumbándose hacia el Golfo de Honduras. Debido a su posición y su posible fortalecimiento, se estima una afectación de forma indirecta de este sistema hacia nuestro país, lo cual favorecerá escenarios lluviosos, los cuales pueden percibirse a partir de este viernes y hacia el fin de semana. 46 diputados aprobaron de manera definitiva el retiro del 100% del régimen obligatorio de pensiones ROP. La aprobación del expediente 21.309 permitirá a los jubilados y quienes se acojan a su jubilación antes del 1 de enero del 2021 retirar la totalidad del fondo del ROP en 2 años y 6 meses, optando por 2 modalidades: cuotas mensuales durante 30 meses hasta agotar el saldo acumulado o el retiro acelerado que aporta el 25% del saldo acumulado cada 9 meses, recibiendo el primer pago 60 días después de la ley aprobada.
Además, quienes se jubilen entre el 2021 y el 2030 tendrán garantizado un complemento a través del ROP de alrededor del 20% de la pensión básica que otorga el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Después de una larga lucha muy dura, donde tuvimos que convencer a múltiples sectores para que el proyecto fuera viable. Hoy se culmina esa historia y estamos complacidos con esa votación y esperamos que todos aquellos hombres y mujeres que no habían podido retirar su ROP sientan la misma complacencia que hoy sentimos nosotros y que hagan el mejor uso de esos recursos que van a poder empezar a retirar a partir del mes de diciembre. La reforma aprobada establece que los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja podrían optar por el retiro total de los recursos y que cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida. Este punto generó discusión este jueves en el Congreso antes de su votación en segundo debate. Hay pacientes que padecen de enfermedades incurables, pero que no los conducen a la muerte en plazos breves y en consecuencia no son enfermedades terminales, por ejemplo, un Alzheimer. Diagnosticar un paciente como terminal constituye para un médico una gran responsabilidad profesional y ética. Por una parte, induce un cambio radical en su actitud y acciones terapeutas. A mí me gustaría ver a la SUPEN defendiendo también el derecho de las personas que padecen enfermedades y no solo el interés de las operadoras. A eso me refería yo cuando señalaba en otra intervención que lamentablemente tenemos un órgano regulador sesgado a favor de los intereses del capital financiero y que no piensa en el interés de las personas enfermas. Al final, el proyecto para retirar el ROP se aprobó con 46 votos a favor y ninguno en contra, y pasará al Poder Ejecutivo a la espera de la firma del presidente de la República para que ésta se convierta en ley. Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones indicó mediante un comunicado de prensa que esta normativa elimina lo que se denominaba el paseo del Fondo de Capitalización Laboral al régimen obligatorio de pensiones y ajusta el plazo de la tasa de interés que debe pagar el Banco Popular por administrar transitoriamente 1.25% de los aportes con los que se financia el ROP. Esta reforma aumentará el monto de la pensión que otorga este régimen en aproximadamente 6.6%. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al jaribú. Esta especie se reproduce una sola vez al año y además, óigalo bien, mantiene una única pareja para toda su vida. El jaribú es un ave extraordinaria que habita en el continente americano. También es el ave voladora más alta de Sudamérica. En Costa Rica se encuentra solo en las cuencas del río Tempisque y de los Guatusos. Es una de las aves acuáticas más grandes del mundo y está considerada una especie amenazada. Pertenece a la familia de las cigüeñas y mide 130 centímetros de largo y más de 2 metros de ancho con sus alas abiertas. Estas cigüeñas se reconocen por su plumaje de color blanco. La base del cuello es roja, mientras que la parte superior del cuello, la cabeza y el pico son negros. Su pico negro es inusualmente pesado y en el ave adulta el pico mide unas 12 pulgadas de largo. Las cigüeñas jaribú se reproducen de manera monógama, por lo que mantiene su pareja de por vida y se reproducen una vez al año. Esta hermosa ave usa su pesado pico para encontrar y atrapar a sus presas.
Se alimenta de todo tipo de animales acuáticos, principalmente de peces y moluscos. Se alimentan de reptiles como ranas y serpientes, incluso de insectos y pequeños mamíferos. A las 8 de la noche en punto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el director de cine Gustavo Fallas. Vamos a hablar de su nueva película, Río Sucio, que acaba de estrenarse. No se vaya de la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista. Aquí estamos, viendo los frutos del ahorro. Empecé con 1, pero después, mira, para abrir tu ahorro y recibir consejos, entra a la página y apps del BN. Juntos, vamos a cumplir todas nuestras metas. Banco Nacional presenta Los Pérez al rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, urgente y caudaloso. Hoy hablaremos de los ríos y lo importante que es cuidarlos. Son la más indispensable fuente de agua potable. Además son parte del hábitat de muchas especies como aves, reptiles, peces y mamíferos. Debemos cuidarlos y prevenir que se contaminen. Evita arrojar cualquier desperdicio al río que termine